van a presentar el caso de una adecuación curricular para un alumno llamado Gabriel. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el chico con el que trabajamos se llama Gabriel García. Actualmente tiene 11 años y está cursando sexto de primaria. Cuando nosotros hicimos la evaluación en la prueba Raven, nuestro posible diagnóstico es que Gabriel tiene una capacidad superior al término medio. Sin embargo, en pruebas proyectivas y observaciones que hemos hecho, nuestro posible diagnóstico es que Gabriel presenta inseguridad, aislamiento y ansiedad. Entonces, esto hasta cierto punto pues le ha afectado en su experiencia académica, bueno, en su escuela. Bueno, nosotros empezamos haciendo una valoración. Esta valoración constó de 2 fases. La primera fue enfocada a las habilidades matemáticas. Lo que nosotros hicimos fue dirigirnos en el bloque. Él cursa ahorita primaria y secundaria. Entonces lo que hicimos fue que él nos brindó sus cuadernos y sus libros de la SEP de sexto. Entonces nos dirigimos al último bloque del libro de matemáticas de la SEP de sexto, y ahí empezamos a ver cuáles eran los temas que ellos habían visto, comparándolo con los aprendizajes que él debió de haber tenido. Uno que nos llamó mucho la atención fue el de que si él podía hacer multiplicaciones con números con punto decimal, números naturales y fracciones. Entonces lo que hicimos fue crear 3 problemas para el niño.
de los cuales solamente 2 pudo contestar correctamente y 1 no lo pudo contestar. El que no pudo contestar, él nos dice que fue porque él no sabía o no tenía las capacidades para poder contestarlo. Después de ese bloque, nos fuimos al bloque de español, de lengua materna, y de la misma manera fuimos al libro de la SEP de español. Del último bloque elegimos un tema y elegimos el de que el niño podía buscar información, retenerla y poderla exponer después a públicos de diferentes edades. Las actividades que nosotros hicimos con él fue que le brindamos una computadora, le dijimos que tenía que buscar una información sobre las libélulas, él la buscó, la redactó en un esquema y después de eso le presentamos varios públicos. Fue una compañera de preparatoria, una alumna de maternal con su mami y lo que nos dimos cuenta era que por lo mismo que mi compañero mencionaba, por lo inseguro que es, él no pudo exponerlas de manera correcta y el mismo lenguaje que utilizaba para una niña de maternal los utilizaba para una alumna de preparatoria. Entonces, nosotros quisimos ayudarlo en esos dos temas. Bueno, las estrategias que planteamos fueron las regletas de Cuseñor. En esta queríamos también, dependiendo en la valoración curricular, lo que hicimos fue medir su estilo y ritmo de aprendizaje. Detectamos que era kinestésico, pero aparte también tenía un porcentaje un poco visual, por lo cual queríamos una estrategia donde, además de poder desarrollar estas capacidades, poder también ver la parte socioemocional que habíamos detectado anteriormente, la inseguridad, la timidez. Entonces, nuestras estrategias era que primero empiece a trabajar por pares, para después ir ampliándose a grupos más grandes, para poder tener una confianza. Él necesita que sea un programa totalmente estructurado, que se le estén repitiendo las reglas constantemente, entonces necesita también como sugerencia de evaluación un acompañamiento o alguien que le esté mencionando constantemente qué es lo que tiene que hacer para que su aprendizaje sea más significativo y sea duradero. También tenemos lo que es una estrategia del diccionario para la ortografía, porque en la valoración curricular detectamos que a pesar de que está por lo alto del nivel intelectual que los demás niños, le fallan los acentos y le fallan distintos aspectos ortográficos, por lo cual decidimos poner una estrategia visual, que es un diccionario donde con ayuda también de sus papás, para lograr también esa interacción entre papás e hijos para fortalecer su aprendizaje, va a buscar palabras en el diccionario, va a buscar cosas que sean para él cotidiano, para que también sea significativo, ya que muchas veces él no va a entender. Si le pones una palabra que él no lo ve en su contexto, no lo va a poder entender. Le pusimos lo que es el diccionario, le pusimos a trabajar con las TICs, una herramienta en una plataforma virtual, donde él va a poder resolver divisiones con punto decimal, que es lo que más se le dificulta, y así fortalecer sus aprendizajes. Para hacer la adecuación curricular, el primer problema que tuvimos fue que nosotros, la evaluación psicopedagógica, como la hicimos el semestre pasado, pues fue del modelo educativo anterior. Entonces, uno de los principales problemas fue que adecuar esas estrategias o esos contenidos a este nuevo modelo educativo. Y pues no sé si tengan alguna duda sobre nuestra propuesta, nuestro caso. Mencionaban que el niño, el estudiante, posiblemente tuviera altas capacidades, sobredotado. Como psicólogos educativos hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que damos. Siempre hay que decir posible diagnóstico, porque ustedes únicamente mencionan una prueba, y una prueba que evalúa en lo general, que es el RAVE. Hubieran aplicado otras materias como el WIS, como un SAGE 2, por dar 2 ejemplos. Hay muchísimas más para ese posible diagnóstico, en primera. En segunda parte, la literatura reporta que muchos de estos chicos tienen comorbilidades con otros problemas que pueden el aprendizaje, como pueden ser problemas de ansiedad, etc. Y mi pregunta va sobre esa línea: ¿por qué, si identificaron posibles problemas emocionales, no trabajaron sobre ellos y le dieron importancia a la parte académica, cuando sabemos que una siempre repercute en la otra? Y generalmente repercute la parte emocional sobre la parte académica.
Sí le dimos importancia a la parte social, a la parte socioemocional, pero son aspectos que se tienen que trabajar en conjunto y lo pusimos ya en nuestro documento, también con un especialista. O sea, nosotros tenemos que tener un trabajo colaborativo, como bien sabemos. Entonces, nosotros nos enfocamos como psicólogos educativos a lo que es la parte donde podemos apoyarlo en su rendimiento académico a través de estrategias grupales, dinámicas de integración, porque él es un niño muy retraído, tiene problemas de ansiedad, dinámicas cortas, dinámicas fuera del aula, que favorezca también esta cuestión a disminuirla. Pero también, como recomendación, tuvimos que trabajar en un trabajo colaborativo con un terapeuta personal. Yo tendría una pregunta. En la cuestión de las adecuaciones curriculares referidas a la cuestión de lectura y escritura, ¿tienen ustedes actividades o las imágenes que se proyectaron tienen que ver con la letra cursiva o con ejercicios que nosotros podemos decir que pertenecen a una metodología tradicional? Y entonces el psicólogo educativo, con el enfoque constructivista, con el modelo educativo y el enfoque del modelo educativo que son prácticas sociales, ¿cómo qué tipo de actividades en este sentido pudieron incorporar o únicamente son actividades como las que mostraron, ¿no? Que es que reconozca palabras, que identifique palabras con dibujos, que marque de rojo la letra inicial, este tipo de detalles? No, también hicimos actividades pues recreativas. Una de ellas se llamaba el juego de la ruleta, donde nosotros hicimos con él una ruleta, como una ruletita. Nosotros lo poníamos hasta arriba de la hoja y él tenía que girar, y en la palabra que él saliera hicimos varias. Hicimos una, por ejemplo, para los acentos. La ruedita giraba y en donde indicaba la flecha decía el tipo de acento que tenía que poner, bueno, el tipo de palabras con acento que tenía que poner, entonces las ponía. O, por ejemplo, nombres propios, y él tenía que crear una oración con ese nombre o buscarlo en el diccionario. Entonces no solamente fueron los de la imagen, sino fueron también otras actividades recreativas. Recreativas, pero con la perspectiva de la práctica social, o sea, que le sean útiles y que el niño, con esas posibles capacidades que tenga, realmente la utilice para cuestiones de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Sí, incluso su mamá nos dijo que esa ruletita le iba a poder ayudar a estudiar en los exámenes que tuvieran ahorita en sexto y para adelante, para que él pudiera, no sé, ponía algún concepto, daba los conceptos que iba a haber, por ejemplo, en ciencias naturales, daba la vuelta a la ruletita y ya podía decir, bueno, estudiar de manera fluida pues los contenidos. Hay que mencionar que estas son actividades lúdicas desde la perspectiva social. O sea, la importancia de esto es que para él sea un aprendizaje significativo, que no sea aprendizaje tradicionalista, que solo sea algo muy conductista, que se le quede por cierto tiempo, algo memorístico, que pase el tiempo y después vuelva a caer en la misma línea. Pues les agradezco.